Bueno, muy buenas tardes, casi noches a todos y todas. Perdón por la demora, pero bueno, hoy el tiempo y el tráfico está un poco complicado. Agradecer a los que vinieron de diferentes provincias, hay gente de La Rioja, hay gente de Mendoza, hay gente de Córdoba, hay gente de San Luis, hay gente de Comodoro Rivadavia, por supuesto de Capital y de Provincia de Buenos Aires, hay gente de sindicatos, hay gente de una coalición y hay gente de otra coalición. Todos hermanos. Así que estamos realmente muy contentos. Y estamos muy contentos de hacer esta presentación en este lugar sencillo, humilde, donde con el padre Jorge Bergoglio compartimos tantas luchas contra la trata, el trabajo esclavo, la esclavitud, donde bautizó hijas de costureros y donde participó de muchas actividades, un lugar muy querido por él. De presentar un libro, porque se han presentado cientos de libros sobre el Papa desde que Francisco está en el 2013, pero ninguno, todos los libros son opiniones sobre Francisco, o sea, la mirada de tal o cual autor sobre Francisco, y esta es la primera vez que se presenta algo tan sencillo como lo que dice Francisco. Lo que hizo sencillamente Pepe Márquez fue ordenar la biblioteca, es decir, recopilar las encíclicas, homilías, exhortaciones, discursos de Francisco en el periodo que va del 2013 al 2018, los primeros 5 años, y dividirlos por concepto, de manera que sean accesibles y fáciles para cualquier persona que quiera conocer el pensamiento de Francisco sin intermediarios, o sea, por el propio Francisco. Fue hecho providencial que nos hayamos podido conocer. Cuando lo vimos a Francisco, le llevamos el borrador de este libro, él lo leyó en 9 días y le mandó una carta a Pepe que está publicada en el principio de este libro, donde él habla de una recopilación exhaustiva y precisa, lo dice Francisco, no nosotros, y además donde llama a los jóvenes a conocer la coherencia, la continuidad que hay entre la doctrina social de la Iglesia, entre los documentos de Aparecida y por supuesto los mensajes de Francisco, y naturalmente con el Evangelio, Por eso, en estos tiempos donde algunos medios de comunicación vinculados al complejo militar industrial, o vinculados a las petroleras, o vinculados a intereses que tienen que ver con la tiranía del dinero, que tienen que ver con el consumismo desenfrenado, que tienen que ver con la cultura del Dios dinero, demonizan a Francisco y lo quieren presentar como una especie de papa que se aleja de una doctrina que en realidad la defiende con total y absoluta consecuencia, no solamente con la palabra, sino con los hechos, con el cuerpo y con su ejemplo, ¿sí? Viviendo en una humilde habitación en Santa Marta, renunciando a cualquier tipo de privilegio y de alguna manera siempre poniendo el centro en los pobres, poniendo el centro en la periferia, y en su viaje se nota claramente la preferencia por la periferia, por adentrarse en las periferias, en un mundo tan complejo donde hoy lamentablemente tenemos una guerra horrorosa, una guerra de rapiña, donde de un lado se quieren quedar con el granero de Europa, del otro lado también, los minerales, el petróleo, etcétera, una guerra insensata que no solamente provoca muerte, sino que además provoca una aceleración de la destrucción del planeta a partir del reverdecer de la industria petrolera, del reverdecer de la fábrica de armas, en este momento de tiniebla, en este momento de oscuridad, donde muchas regiones se lo vive con muchísima angustia, y después de una pandemia que ha traído también muchísima angustia en la población, el mensaje de Francisco es una luz de esperanza en medio de las tinieblas. Es una luz de esperanza que muy sencillamente nos llama a volver a las raíces, y esas raíces tienen que ver con el buen samaritano, tienen que ver con la actitud que tomamos frente a todo. ¿Qué hacemos frente a los heridos que están en el costado del camino? ¿Qué hacemos frente a esta cultura del descarte, que cada vez excluye más, que cada vez esclaviza más, ¿sí? Y donde paradójicamente, cuanto más tecnología hay,
en vez de vivir mejor, tenemos cada vez mayor exclusión, porque el sistema no está organizado con el centro en los seres humanos, sino que está organizado con el centro en el dios dinero. Entonces hay tres relaciones rotas que Francisco llama a reconstituir. Primero, la relación con Dios, que no es el dios dinero, es Dios, el creador de todas las cosas. Segundo, la relación entre nosotros, la fraternidad humana. Y en tercer lugar, el cuidado de la casa común. Y el hecho de que comprendamos que nuestro paso por la tierra es, como dirían los Boy Scouts, para dejar las cosas mejor de lo que las encontramos, no para destruirlas, ¿sí?, como actualmente ocurre con el fenómeno del cambio climático, a partir de alguna manera de la emisión de carbono permanentemente, que ahora se ha incrementado a consecuencia justamente de la excusa, la cruel e infernal excusa de la guerra. Por lo tanto, hoy estamos atravesando momentos cruciales en la humanidad, después de una dolorosísima pandemia, donde hemos perdido muchísimos hermanos y hermanas en todo el planeta, donde hay países que han quedado a la deriva, sin vacunas, sin suficientes hospitales, y tras cartón, digamos, de esa pandemia vino una guerra. Y este Francisco, que viene del fin del mundo, este Francisco que es como Jesús cuando entra en el burrito, cuando llega y entra en el burrito, está tratando de recordarnos, y por eso genera tanta irritación en los centros de poder, nos recuerda la esencia original del Evangelio. O sea, tenemos que seguir a Dios, tenemos que tratar de cuidar la casa común, tenemos que tener solidaridad intergeneracional, tenemos que tener fraternidad concretamente, no nos podemos hacer los distraídos frente a los excluidos, frente a los esclavizados. En definitiva, tenemos que tratar de alguna manera de tener una fe que no esté enferma, que no esté distorsionada, y como dice Francisco textualmente, la fe es solidaria, la fe es práctica, la fe es fraternal, la fe siempre de alguna manera trabaja en comunidad, siempre trabaja en función del bien común. Y este libro, no solo por su precio, que es casi al costo, digamos, o sea que no hay ninguna, se va imprimiendo de a poquito, artesanalmente, a medida que lo van comprando y lo vamos a ir presentando pueblo por pueblo. Este libro tiene la extraordinaria virtud de que el centro no es el autor, el centro es Francisco, ¿sí? Y lo que tenemos que seguir es a Francisco. Y ahora lo que estamos haciendo es plantar semillas, por esto que dice Francisco que el tiempo es superior al espacio, porque nosotros estamos convencidos, y Francisco también, de que ahora vamos a tener en las 24 provincias, las 24 jurisdicciones de la República Argentina, diferentes presentaciones que tendrá Pepe y quienes lo vayan acompañando, en diferentes lugares, donde habrá mucha, poca, mediana cantidad de gente, pero va a ser una actividad todavía molecular, de semilla, que no me cabe la menor duda de que con el correr de los años va a ser pasión de multitudes, porque en el corazón de los pobres, en el corazón del pueblo argentino, Francisco es muy amado, es muy querido, y cualquiera que recorre la República Argentina y tiene la dicha de poder escuchar, de poder hablar, se da cuenta de que esto es así. Y lamentablemente los profetas nunca la pasaron bien mientras estaban vivos. Y es más, en la Argentina, nuestros mejores próceres no la pasaron bien. Por lo tanto, no escapa la regla, de alguna manera que todavía no se valora en su propio pueblo, en su justa dimensión, lo que significa Francisco. Pero no me cabe la menor duda de que este libro, y seguramente dentro de 2 años, saldrá la segunda parte, la que tiene que ver con la colección de todos los discursos, homilías, del 2018 al 2023. Este libro hace una contribución extraordinaria y me llama poderosamente la atención que después de tantos y tantos años de Magisterio Francisco a nadie se le haya ocurrido una idea tan sencilla como agrupar lo que Francisco realmente dice para que la gente rápidamente lo entienda sobre cada uno de los capítulos. Con lo cual, bueno, dicho esto, con mucho orgullo, bueno, quiero
presentar a Pepe, que fue el que junto con su compañera, junto con sus hijas, que nos ayudaron muchísimo en esta tarea, y también al obispo y hermano Gustavo Carrara, también una persona que estuvo al lado y está al lado de Francisco en las periferias existenciales más profundas, y por eso nos parecía que teníamos que hacer esta primera presentación de manera sencilla, humilde, modesta, en un lugar que tuviera que ver con algo periférico. Y esto tiene que ver con algo periférico, porque acá empezaron a llegar las primeras víctimas cuando se hablaba de trata, cuando ni siquiera estaba tipificada la ley. Y se empezaron a generar todo un movimiento que hoy afortunadamente existe una mayor conciencia por parte de la población, pero es un drama que todavía tenemos que combatir. Pero bueno, dicho esto, porque el objetivo no es que hablemos de lo que hacemos nosotros, sino que nosotros nos convirtamos de alguna manera, cada uno en semilla, para plantar este árbol, y entendiendo que el tiempo superior al espacio, ¿sí? Que abrir procesos es mucho más importante que ocupar espacio, y estamos abriendo un proceso que no les quepa la menor duda que este libro va a ser muy requerido en el futuro, no me cabe la menor duda, porque la obra de Francisco se va a tomar en su justa dimensión mucho tiempo después, ¿sí? Hoy hay multitudes que lo siguen en todo el planeta, pero bueno, hay mucha tiniebla también, hay mucha oscuridad por todo lo que ya mencioné, y este mensaje de Francisco es el que nos va a permitir de alguna manera reconstruir esas tres relaciones y trabajar por un mundo que sea justo, que sea inclusivo, que sea sustentable, concentre en los seres humanos, ¿sí? Y no en la tiranía del dinero. Así que bueno, dicho esto, le doy la palabra a Gustavo, ¿sí? Bueno, dicen que un cura con un micrófono es un poco peligroso, puede hablar más que Gustavo. Tiene fama de misa. Bueno, muchas gracias por la invitación a Gustavo, sinceramente, y a José a decir una palabra sobre este libro. Tiene la belleza de lo sencillo, tiene la belleza de ir a lo esencial, tiene la belleza de decirnos hay que leerlo a Francisco sin glosa, ir a los textos. Y acá está clasificado una serie de temas, ¿no? Sobre los cuales Francisco, a través de sus encíclicas, exhortaciones apostólicas, discursos, homilías, va haciendo referencia, ¿no? El libro empieza con, me llamó la atención, ¿no? Me llamó la atención que empieza con textos del Vaticano II, en primera instancia. Cuentan los que saben que un concilio en la Iglesia, para que se aplique, lleva unos 100 años, más o menos, para que se aplique en toda su dimensión. Creo que Francisco está aplicando el espíritu del Concilio Vaticano II. Por eso me resultó grato ver esta referencia al Concilio Vaticano II, empezando cada una de las proposiciones, ¿no? De los temas. Hoy Francisco habla de la sinodalidad en la vida de la Iglesia, y eso es algo del comienzo de la vida de la Iglesia, hace más de 2000 años, pero que el Concilio Vaticano II en la Iglesia Católica lo pone más de manifiesto, ¿no? Que es una iglesia sinodal, es una iglesia que se pone a la escucha y que busca hacer un camino juntos. Y por ahí el gran desafío es cómo escuchar a los más frágiles, a los más rotos, a los que la sociedad no tiene en cuenta, cómo escucharlos y no decirle, bueno, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, sino una escucha muy parecida a la escucha de Jesús, ¿no? Cuando Jesús va caminando, va rodeado por una multitud,
no se deja marear por esa multitud que lo rodea, lo aplaude. Él escucha un grito al borde del camino, hay un ciego, y para su caminar. Y le pide a sus discípulos que lo acerquen. Y este Bartimeo, así se llamaba, este mendigo ciego, venía gritando: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, como sabiendo que Jesús era su única esperanza. Y Jesús, en vez de contarle una parábola o invitarlo a caminar con él, lo primero que le dice es: ¿qué querés que haga por vos? O sea, ¿cuál es tu sufrimiento? ¿Cuál es tu dolor? ¿No? Una iglesia que busca hacer camino y que se pone a la escucha. Por ahí su desafío más importante es cómo escuchar a los más frágiles, que habitualmente una sociedad que descarta no tiene ganas de escuchar, ¿no? Entonces, bueno, esa referencia al Vaticano II y a esto que el Papa habla hoy sobre la sinodalidad en la Iglesia, no es que está de moda hablar, sino que es un modo de ser Iglesia. Después acá hay una referencia al documento de Aparecida. Se cumplen este año 15 años de esa reunión de obispos latinoamericanos en Aparecida. Fue la quinta conferencia del episcopado latinoamericano en el 2007 y en mayo del 2007, y el cardenal Baroglio ahí tuvo una gran participación, ¿no? Hay una historia en Latinoamérica de caminar juntos, y también la Iglesia latinoamericana de caminar junta, y hay algunos encuentros muy importantes como el de Río de Janeiro en el 55, el de Medellín en el 68, el de Puebla en el 79, el de Santo Domingo en el 92 y el de Aparecida en el 2007. ¿Cuál fue la recepción del Concilio Vaticano II en Latinoamérica? Fue a través de una de sus constituciones centrales, que fue la Gaudium et Spes. La recepción fue a través del documento de Medellín en el 68, que tuvo allí el protagonismo del cardenal Piroño, por ejemplo, ¿no? Y también de teólogos importantes argentinos como el padre Lucio Gera. El Medellín fue el aterrizaje del Vaticano II a Latinoamérica, y el aterrizaje a la Argentina fue el documento de San Miguel en el año 69, ¿no? Bueno, digo eso porque Aparecida no surge, no aparece así, ese documento sin tener una historia previa de encuentro, de diálogo, de maduración, y bueno, es un punto de maduración en la reflexión teológico-pastoral en América Latina. Y ahí hay una destacada actuación del cardenal Bergoglio. Y mucho del magisterio del Papa Francisco hoy tiene mucho diálogo, sobre todo Evangelii Gaudium, con Aparecida, ¿verdad? Bueno, cuando uno va a leer un texto del Papa Francisco, lo que uno tiene que buscar es, bueno, a qué hace referencia el Papa Francisco, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere, porque a veces dicen que, bueno, que el Papa habla solo de algunos temas. No, el Papa habla de muchísimos temas, pero cuando uno está frente a un texto hay que saber sobre qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué quiere decirnos el Papa? Por ejemplo, cuando habla acerca de la santidad, tenemos que ir a Gaudete et Exsultate, ¿no? Y habla de la santidad de la puerta al lado, de la santidad de los trabajadores, de la santidad de las mamás que se sacrifican por sus hijos, por sus hijas. Pero bueno, cuando quiere hablar sobre el cuidado de la casa común, bueno, hay que ir a buscar eso en Laudato Si. O sea, cada texto hay que leerlo, como sabemos, ¿no? En su contexto. Y me parece que el autor, aquí José, logra muy bien ir espigando núcleos centrales
del magisterio de Francisco, ordenándolos para que uno diga, bueno, me interesa tal tema, a ver, está, y bueno, después dónde lo sigo leyendo, ¿no? O sea, acá creo que José no es que quiere que ustedes lean un parrafito nomás de Fratelli Tutti, sino que después vayan a leer los 8 capítulos de Fratelli Tutti, ¿no? Y traten de irlos meditando. Pero bueno, hay que ir de a poco, y este texto nos invita a seleccionar los temas, a ir de a poco y a ir viendo, bueno, qué nos quiere decir Francisco con los textos, y sobre todo también qué nos va diciendo con su modo de ser, ¿no? Con sus gestos, que también son muy decidores y en muchos casos más decidores incluso que sus mismos textos. Bueno, simplemente eso quería compartirles. Del libro propiamente mejor que hable el autor, como lo quiso ordenar y ofrecerlo. Bueno, muchas gracias. Bueno, les doy una bendición para aquellos que la quieran recibir y un buen deseo para aquellos que por ahí no quieran recibir una bendición, pero sí un buen deseo, que es la bendición en el fondo, ¿no? Bueno, que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero vamos a escuchar a nuestro autor. Se me hace muy difícil hablar de un libro cuando hay dos coautores que hablaron mejor que yo. Por lo tanto, Monseñor, muchas gracias. Muchas gracias por su presencia y muchas gracias por sus palabras. Y a vos, querido hermano Gustavo, lo mismo. Te vas a cansar de escucharme decirte gracias, porque tenés mucha mochila conmigo por dentro. A quien me quiere escuchar, yo sostengo y digo que Francisco es una bisagra en la historia de la humanidad y en la historia de la Iglesia. Francisco no es, y lo explicó muy bien, Monseñor, Francisco no es un llanero solitario, no es un inventor de temas que se le ocurrieron en algún momento exponerlo públicamente. No. Francisco, ¿qué hace? Repite con una coherencia brutal el mensaje evangélico. No voy a explicar, porque ya lo dijo muy bien Monseñor, qué es el Concilio Vaticano II y qué es Aparecida. De todas maneras, así brevísimo, el Concilio es la Asamblea Mundial de Obispos y Cardenales, que resolvieron una serie de temas para la Iglesia, para adentro y para afuera. Si digo una herejía, Monseñor, les ruego que me corrijan. Y Aparecida es lo mismo, nada más que trasladado a Latinoamérica y el Caribe. Conferencia Episcopal Aparecida se llama porque esos documentos aprobados por los obispos y cardenales de Latinoamérica y el Caribe llevan el nombre de las ciudades donde se llevaron a cabo. Bien lo dijo Monseñor: Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida. Hecha esta aclaración, veamos qué dice Francisco. Porque el Concilio Vaticano II consagra como mensaje evangélico central a los pobres. Los pobres están, y lo dice Francisco, en el corazón del Evangelio. Vaticano II lo dice ya. ¿Qué es lo que dice Aparecida? Aparecida es durísimo en sus conceptos. Durísimo, perdón. Digo durísimo porque son muchos. ¿Qué es lo que dice? En la defensa de los derechos de los excluidos, los pobres son excluidos, entre otros, se juega la fidelidad de la Iglesia a Jesucristo. Miércoles.
Qué duro que es este concepto. No es joda. Y Francisco Aiche le pone la frutilla a la torta en el Evangelii Gaudium. La opción por los pobres es, como dice concretamente Francisco, es una categoría teológica. Una categoría teológica. Pero no queda ahí. Francisco avanza. Es difícil de tenerlo, Francisco. ¿Por qué? ¿Qué es lo que plantea a partir? Si acá hay pobres, hay hambre, y hay que luchar, trabajar, usa también el término luchar en sus discursos, dice, hay que trabajar y luchar para eliminar las causas que dan origen a la pobreza y al hambre. No es suficiente con sentir el dolor, hay que eliminar las causas. Y eliminar las causas en este trabajo, esta lucha que nos exige Francisco y la teoría y la doctrina social de la Iglesia, es una obligación moral la que tenemos. Es un deber para los católicos por lo menos, y me imagino que para todos los hombres de buena voluntad también. ¿Y cómo? Si lo que tenemos es pobres, eliminar las causas, luchemos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es el camino para hacerlo? El compromiso político es el camino. ¿Por qué? ¿Por qué el compromiso político? Porque la política es la expresión más sublime de la caridad. ¿Quién lo dijo? Empezó Pío XI en 1927. Lo repitió, que yo recuerde, puede haber otro también, que me disculpe si me olvido. Lo repite Pablo VI. Lo repite Aparecida. Lo repite Benedicto XVI. ¿Y de qué hablar? Francisco. La política es la expresión más sublime de la caridad. ¡Qué hermosura! ¡Qué belleza! Eso para que no miremos para otro lado. ¿Y cómo se expresa hoy, en este mundo y en esta Argentina, ese compromiso político? Y Francisco no puede con su genio, lo dice clarito. Trabajemos por la paz, no por la guerra. Trabajemos por el amor, no por el odio y la violencia. Ese es el camino que hoy, en esta realidad mundial, guerras, en esta realidad argentina, violencia, tenemos que llevar adelante. Sin miedo, me alegro, festejo, aplaudo lo que en Luján, tengo entendido, monseñor, se va a realizar este fin de semana, creo que el sábado, perdón. Orar por la paz, movilizarnos por la paz, salir a la calle como nos pide Francisco, hagan lío, no tengan miedo, quiero una iglesia, aunque esté herida, que con los pies embarrados, pero que salga a la calle. Llamemos, Señor, por favor. ¿Y de qué manera, además? Porque Francisco te va dando todas las pautas, te la van señalando, este es el camino. Comunidad. Pero no solo Francisco, el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, lo dice claramente. Los católicos, los cristianos, los creyentes, colaboren con todos aquellos que persiguen los mismos fines en la construcción de un mundo mejor. Francisco, yo no lo sé bien, así que ustedes me van a disculpar, pero Francisco lo cita como ejemplo de esa unidad ¿a quién? Y el Martín Fierro, los hermanos sean unidos. Y termina con esta expresión tan maravillosa,
encontrados, dice Francisco, aunque pensemos distinto, porque hay algo que es superior a nosotros. Es la grandeza de nuestro pueblo, es la grandeza de nuestra patria que tenemos que llegar. Y así entonces, en otra reflexión maravillosa que nos deja Francisco, vamos a encontrar la respuesta a esa pregunta que Francisco nos formula. ¿Para qué vivimos? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Para qué existimos? Gracias. Bueno, con este humilde y sencillo acto y pidiéndole a todos que colaboren con la compra del libro, así podemos editar para la próxima presentación, que es en el Instituto Teológico Córdoba, el 4 de octubre. Después hay otra que se va a hacer también en octubre de Los Ríos, y así irán recorriendo pueblo por pueblo. Agradecerle muy especialmente al hermano Gustavo Carrara, que se salió de entre misas y entre líos que tiene que atender en su comunidad. A todas las compañeras y compañeros que vinieron del interior y que seguramente van a trabajar por multiplicar el mensaje del Magisterio de Francisco. Y bueno, gracias por haber venido en este día de lluvia tan complicado, tráfico, etcétera. Pero bueno, valió la pena y realmente recuerden lo que les digo, este libro dentro de 20, 30 años va a ser pasión de multitudes. Gracias. Ojo por todos lados.